presentación del ponente que va a pronunciar la conferencia de clausura de este primer seminario de ese proyecto Lupe. Entonces es para mí un honor poder presentar al profesor de la Universidad de Huelva, Manuel José de Lara, que es profesor titular de Historia Moderna. Es una persona con la que yo había coincidido y no recordaba, y ahora hemos visto que fue hace un año, casi por ahora, a principios de mayo, en otro curso organizado, en otro congreso organizado por la RIUL en Valladolid, en la UBA, recién llegado yo a la UBA. Es una persona que ha ocupado diferentes cargos académicos en la Universidad de Huelva, vicerrector, en este caso, de extensión universitaria. También director del Centro de Estudios Húngaros, eso actualmente, y es una persona que sus líneas de investigación se han centrado en el barroco y en la ilustración. Precisamente de la ilustración es de la época en la que va a estar centrada su conferencia, y de estas épocas tiene varios temas de la historia cultural, sobre el que hay publicaciones, libros, sobre la mujer, sobre la muerte, la cultura literaria, las prácticas de corrupción, de política social, etc. Bueno, pues le damos la bienvenida y el agradecimiento al profesor Manuel José de Lara por haber aceptado cerrar este seminario, y le dejo ya la palabra para que nos hable del mundo rural, pero en la época de la Ilustración, para que así vayamos hacia atrás y veamos de dónde venimos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo, como es natural, pues a la Universidad de León, a la Red Internacional de Universidades Lectoras y a las demás universidades y entidades que coorganizan y colaboran en la organización de este seminario, por traerme a León y por darme este honor de cerrar el encuentro, el seminario, y también, por qué no decirlo, por invitar a un historiador, porque creo que la historia, aunque quizás en los medios de comunicación no tiene la presencia que debería tener, creo que puede colaborar y aportar algunos materiales a la reflexión, en este caso en torno al mundo rural. Espero no cansarle, porque ya cuando va terminando el seminario, el auditorio, tanto los presentes como los que nos acompañan en la retransmisión, pues ya supongo que están cansados, y voy a comenzar directamente pues haciendo referencia a un titular que traía El Mundo hace precisamente un par de días. Era una entrevista a Belén Moneo, una arquitecta, hija, por cierto, de Rafael Moneo, el célebre arquitecto, y el titular decía: las ciudades son uno de los grandes logros de nuestra civilización. Ese era el titular. No sé si es cierto. Es verdad que frases como esa nos han acompañado a lo largo de toda la historia, también su contrario, la crítica contra las ciudades, y es evidente que hoy, como decía el titular, hoy solemos identificar el grado de civilización con el desarrollo de la urbanización. Quizás los historiadores somos también culpables de esto, o responsables o víctimas. Nos seduce mucho, desde que los arqueólogos desenterraron Çatalhöyük, allá en Asia Menor, que es el primer testimonio de una ciudad que verdaderamente puede llamarse así. Nos seduce, como digo, mucho la urbanización, y nos parece que fue un ingrediente del progreso de las sociedades. Nos gustan más a los historiadores y también probablemente al resto de la sociedad las estructuras urbanas que probablemente la complejidad de los sistemas de cultivo.
Yo mismo procedo de una tierra donde hace ya 100 años que se está buscando la capital de Tartessos, porque no se convencen muchos historiadores y arqueólogos de que Tartessos pudo ser una sociedad sin un grado muy elevado de urbanización, sino que pudo ser una extensión de actividades mineras y comerciales sin necesidad de una capital. Pero se está buscando, como se buscó Troya y como se buscó otras grandes ciudades, para dar carácter a nuestra historia. Es evidente que nos seduce Grecia con sus ciudades-estados y asimilamos la ciudad-estado con el inicio de la democracia, que nos seduce Roma, ese gran elemento de la urbanización, esa ciudad que llegó a 1 millón de habitantes, según dicen. Y sin embargo, después, cuando se produce la feudalización o la ruralización de la sociedad en la Edad Media, nos parece una edad oscura. A pesar de que se hacen catedrales tan extraordinarias como la de esta ciudad, que probablemente ni los romanos hicieron. Y cuando vuelve a partir del siglo XIII o siglo XIV a urbanizarse la sociedad europea, le llamamos Renacimiento. Ese tipo de ideas, ese tipo de imaginario nos acompaña todavía hoy y impregna de alguna manera nuestro propio vocabulario. No les descubro nada si les digo o los recuerdo que la palabra urbanidad, es decir, el conjunto de reglas para vivir en sociedad, viene de urs urbis, es decir, viene de la palabra urbe, ciudad, y que la misma palabra civilización procede de civitas, o queramos pronunciar civitas o civitas, es decir, civilización viene de ciudad. En un seminario que trata el mundo rural nos parece que es una etimología extraordinariamente injusta, ¿no? Pero también lo rústico, con todas sus acepciones, procede de rur y de campo, y villano, esta palabra moralmente tan despectiva, procede de villa, procede de vila, vila en latín. Fíjense ustedes, podemos ir a los diccionarios. Ayer el profesor José Luis Puerto hablaba del diccionario de autoridades. Podemos ir un siglo antes y encontrarnos con el tesoro de Covarrubias, ese primer diccionario, el tesoro de la lengua española, castellana o española, de 1611, que es el diccionario del vocabulario que utilizó Cervantes, por ejemplo, en el Quijote. Y nos encontramos cosas como que urbanidad significa vale como trato cortés y apacible. Y sin embargo, bueno, y urbano pone cortés y bien criado, en fin, como nacido y criado en la ciudad. Si bien criado es porque está criado en la ciudad. El contrario, dice Covarrubias, se llama rústico y grosero. Es decir, el que viene del campo es grosero. Eso lo hemos heredado. Y villano, dice, los que aquí viven se llaman propiamente villanos, no habla de la villa. Y como tienen poco trato con la gente de ciudad, son de su condición muy rústicos y desapacibles. Los villanos, fíjense ustedes, el diccionario del Tesoro de Covarrubias es impagable. Yo les animo a quien no lo haya hecho a leerlo, porque es un relato en sí mismo, aparte de un diccionario. Y dice, los villanos matan de ordinario a palos o a pedradas sin ninguna piedad, y ultra de la muerte es gran desdicha morir un hombre de prendas y algo a manos de tan ruin gente. Se está hablando de los que viven en las villas. Ya se comprende que a Don Quijote lo apalearan y lo apedrearan por los caminos de la Mancha, así que Covarrubias tiene esa opinión de los villanos. De villanos se dijo villanía por el hecho de cortés y grosero. Es de 1611, pero si avanzamos un siglo y nos metemos en la Ilustración, encontramos el diccionario de autoridades, este monumento de la Real Academia Española, pues seguimos encontrando que urbanidad, es decir, lo que viene de la ciudad, de la urbe, es cortesanía, comedimiento, atención y buen modo, y que lo rústico es cosa sencilla, simple o que pertenece al campo, con cierto aire despectivo, esta simpleza de lo que viene del campo. Si no se le da complejidad ninguna al campo, la complejidad está en la ciudad, el campo es simple. Pero seguimos avanzando y vemos el propio diccionario de la RAE en su actualización del año pasado, del año 2022, y dice que villano es vecino o habitador del estado llano en una villa o aldea, la distinción
del noble o hidalgo, pero tiene como segunda acepción rústico o descortés, y como tercera acepción ruin, indigno o indecoroso. ¿Tienen ustedes este aire que va de lo que vive en la villa a lo ruin, indigno e indecoroso, ¿no? Y lo rústico, perteneciente o relativo al campo, pero también tosco, poco trabajado, sin pulimentar, ¿no? Es decir, y es el diccionario del 2022, es decir, que usamos nosotros, y el que recoge el significado de las palabras que nosotros mismos estamos utilizando. Verán ustedes que no es una diferencia en formas de vida o de actividad entre la ciudad y el campo, es una diferencia moral la que estas palabras nos están trayendo. Y esa diferencia moral atraviesa la historia y llega, como digo, hasta nosotros mismos, que utilizamos, por ejemplo, nosotros que somos hombres de letras y mujeres de letras, utilizamos a diario una acepción relativa a la encuadernación del libro y decimos que está encuadernado en rústica, y según la RAE, está encuadernado en rústica está encuadernado a la ligera y con cubierto de papel. Con cubierto de papel ya vale, de cartulina vale, pero a la ligera es encuadernación en rústica. Esta superioridad moral que la historia y que el vocabulario con la connivencia de las academias pues, nos trae de siglos pasados, pues es verdad que también genera su contrario. Ya desde la antigüedad, todos los movimientos de contestación sobre la civilización urbana, que son muchos, es decir, los movimientos ideológicos, religiosos, que van en contra del movimiento de urbanización, pues parten de una idealización de la vida campesina, una nostalgia de un mundo que ellos consideran primitivo, pero primitivo por lo armónico, por lo igualitario, por lo que no tiene los vicios de la cultura y de lo artificioso. A nuestro mundo occidental, y lo decía también José Luis Puerto ayer, aunque fuera de micrófono, a nuestro mundo occidental esa idealización de la vida rural como contestación viene de dos vías. Una vía son los textos de tradición judeocristiana. Si comenzamos en el Génesis mismo, veremos que el paraíso es un jardín, no es una ciudad. Podía haber sido una ciudad, porque el Génesis se escribe entre los siglos VIII y VII antes de Cristo, pero es un jardín. Y no es un jardín de casualidad, este tipo de cosas tienen significados. Y cuando aparece en la ciudad es en la Torre de Babel. Babel es Babilonia, evidentemente, y Babilonia tiene todos los significados de la confusión, de la soberbia, es decir, aparece Babel con un sentido profundamente negativo. Es el que va a tener en el Antiguo Testamento todo lo que es urbano, es decir, Sodoma, Gomorra, van a ser ciudades que van a ser destruidas por el fuego. Sin embargo, el mundo de los patriarcas es un mundo rural, un mundo campesino, un mundo agrícola, un mundo ganadero. Desde Caín y Abel, en esa confrontación entre agricultura y ganadería. También el mundo del Nuevo Testamento es un mundo profundamente rural, y eso viene, ese mensaje viene, que Jesús pertenece a un mundo campesino, sus parábolas, la mostaza, todo lo que ustedes conocen, son palabras campesinas que hunden sus raíces en el mundo rural. Y Nazaret está a 40 kilómetros de Séforis, que es la gran ciudad helenística de Galilea, pero Jesús no la pisa, o por lo menos no la pisa en su predicación. Ni tampoco va a Cesarea Marítima, la capital de Judea en esa época. Va por los caminos de Galilea. Y cuando aparece en Jerusalén es para que aparezca la tragedia. Jerusalén es la ciudad que no comprende la predicación de que se va a producir la pasión y la muerte. Es decir, es un mensaje profundamente ruralizado, ¿no? Donde la ciudad tiene esa connotación negativa, pecaminosa del vicio. Toda la tradición judeo-cristiana nos viene por ahí. Después es verdad que San Pablo va a ser uno de los artífices de la urbanización del cristianismo, que va a llegar a Teodosio y a la asimilación del imperio y del cristianismo. Pero después todas las contestaciones reformadoras del cristianismo van a tener esa naturaleza también campesina. La
las reformas y lo que llamamos herejías de la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV, van a ser profundamente rurales. Lo es John Wycliffe, ¿no? el predicador inglés, en esa frase de John Ball, el sacerdote inglés, bueno, me había olvidado de no, aquí. John Ball, esa frase que se ha hecho tan famosa, de decir, bueno, es una contestación contra la desigualdad política de los seres humanos en el principio del siglo XV, y dice: cuando Adán araba y Eva hilaba, es decir, al principio del tiempo, y fíjense lo que hacía Adán que era arar, y Eva lo que hacía era hilar, viene ya la diferencia de género, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaban las desigualdades de los seres humanos? Es decir, y esa igualdad que reivindica John Ball es una igualdad rural, donde Adán araba. No lo dice el Génesis, pero dice John Ball: Adán araba, y la gente eran iguales los unos a los otros. Pero después también hay una tradición rural, de imaginación o de estilización de lo rural, que viene de la antigüedad clásica, y es evidente, y que parte probablemente, es anterior, pero parte muy claramente de Virgilio, ¿no? del poeta romano, en su bucólica, que es uno de los grandes autores del Opus Amoenum, y de sus 10 églogas, en la que el lugar ameno es también un jardín, o por lo menos un prado agradable, lleno de brisa murmuradora, de arroyos cristalinos, de sombra fresca, de ganado pacífico, de pastores que aman, pastores que cantan, pastoras que son ingratas o que aman, y algún elemento más de este bucolismo, de este género que después será pastoril, a lo largo de toda la tradición literaria, que a veces nos hemos olvidado de ello, que son las abejas, el zumbido de las abejas, que ya en Virgilio es uno de los ingredientes de la belleza del campo. Las geórgicas de Virgilio, esta frase, que o fortunatos, niños suasivo honorum agrícola, o felices agricultores, si supieran las bendiciones que poseen, es decir, felices agricultores que no están pervertidos por la ciudad, que no están pervertidos por la civilización. De ahí procede toda esa reivindicación de la ruralidad, imaginada por supuesto, pero ruralidad al fin y al cabo, que después se penetra en el Renacimiento a través del cancionero de Petrarca, de otros poetas italianos como San Lázaro, que llega a Garcilaso, a la génova de Garcilaso, que vuelve a recordar las abejas. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Y que llega a Rafael Ruiz de León, a su vida retirada, y que sigue por Antonio de Guevara en su menosprecio de corte y alabanza de aldea, que no es una frase hecha, que no es una frase imaginaria, que se vive a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, que es la explosión del estoicismo, del senequismo, ¿no? Que se recuerda a Diocleciano, el emperador que renunció al poder y se refugió en Split, en la costa dálmata, en un gran palacio por supuesto, pero que se dedicó a cultivar lechugas y que no quiso saber nada más de la autoridad del imperio, y que hay individuos a fines del XVI que siguen el ejemplo conscientemente, como el propio Benito Arias Montano, ¿no? que se va de la corte, que se va de su puesto de consejero en Flandes, y que lo que hoy es la provincia de Huelva, a Lájar, a olvidarse del mundo, de su gloria y de su riqueza y poderes efímeros, ¿no? Y ya que hablo de mi provincia, de provincia de Huelva, un ejemplo de este senequismo, de este estoicismo militante, rural, de principios del siglo XVII y finales del XVI, es el propio conde de Niebla, el yerno del duque de Lerma. Era el hombre más poderoso de la España de Felipe III, y que, estando destinado a jugar un papel importante en la corte española, se retiró a su castillo de Huelva, y dice su cronista Pedro de Espinosa que imitó a Diocleciano cultivando lechugas.
esa ruralidad, que probablemente es puramente imaginada, pero que se vive, que se predica y que se reivindica, ¿no? Y que llega, por supuesto, a ese monumento de la poesía española, que es la Epístola Moral a Fabio, donde se renuncia a los poderes y a las riquezas urbanas y se busca la medianía, ¿no?, de la vida verdadera, la primitiva, la auténtica, en otras cosas la del campo. Y llegamos así, y verán ustedes que estoy haciendo una introducción que nos va a conducir al siglo XVIII, ya vamos por el XVII, y que, por supuesto, no podía ser de otra manera, atraviesa el Quijote, ese gran monumento de la España rural de principios del siglo XVII. Se habló ayer de que Don Quijote al final de sus días quiso volverse pastor, ¿no?, convertirse en el pastor quijotiz, ¿no?, en esa maravillosa escena final de la vuelta a la aldea y de la muerte del protagonista. Pero Don Quijote, todas sus andanzas hasta el final, lo hace por los caminos rurales de la Mancha, donde se encuentra gente buena y gente no tan buena, pero no va a Sevilla, que era la capital económica y poblacional de entonces, no va a Toledo, no va a Zaragoza, salvo Avellaneda, no va a las grandes ciudades de la España del siglo XVII, atraviesa los caminos, va a las aldeas. Es un mensaje también de Cervantes. Y cuando llega a Barcelona, que sí va a Barcelona, es derrotado y finaliza el sueño de Don Quijote. Barcelona significa la derrota de este héroe rural que es Don Quijote. Esos símbolos, esos mensajes, debemos seguir captándolo hoy porque son claros. Y hablando de Don Quijote, que menos que recordar ese magnífico, no sé si es cierto, a ver si es cierto cuál es, ese discurso de la Edad de Oro, del capítulo 11 de la primera parte, que dice: dichosa edad y dichosos siglos aquellos, a quienes los antiguos dieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y de mío. ¡Qué belleza! Y como ustedes saben, ¿qué lección de democracia? Pues decimos que la democracia se originó en Grecia, de acuerdo, pero ¿qué lección de democracia nos da Cervantes cuando un hidalgo de sangre noble encuentra a unos cabreros por el campo y se sienta con ellos a compartir el queso y el vino, coge un puñado de bellotas, símbolo de la igualdad de los seres humanos, y con ese puñado de bellotas lanza este discurso maravilloso sobre la comunidad de bienes entre los ricos y los pobres, entre los chicos y los grandes? O este otro fragmento del mismo discurso, donde se retrotrae a esa nostalgia de un mundo antiguo, de un mundo primitivo, rural, natural, donde la naturaleza hizo a los hombres iguales antes que la ciudad nos hiciera desiguales. Dice: eran en aquella santa edad, la edad de oro, que está siempre atrás, nunca adelante, está siempre atrás. Dice: en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente, es decir, generosamente, le estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían, de las quiebras de las peñas, y en los huecos de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas. Vuelven las abejas, no las olvidemos, están ahí siempre, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques dependían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, toda concordia. El hombre vivía en la naturaleza, ¿no? Y todo era bueno, todo era hermoso, y todos eran iguales. Todo eso era una especie de nostalgia. Pero después
en el Quijote, ya en el capítulo segundo de la segunda parte, una frase que es la última que voy a seleccionar del Quijote, pero que me parece lúcidamente anticipadora, quizás incluso de la Ilustración. Y no lo dice Don Quijote, lo dice el ama de Don Quijote a Sancho Panza, cuando Sancho Panza se queja de que aún no ha conseguido el gobierno de la ínsula que Don Quijote le había prometido. Y dice el ama: id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pelujares y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulas. Una frase demoledora, una frase de una lucidez extraordinaria. Déjate de sueño y rotura la tierra, que en la tierra vas a tener el sustento y el fundamento de tu vida. Dice Pierre Vilar, el maestro de historiadores, que esta frase Cervantes, o a través de Cervantes, el ama de Don Quijote, no se lo está diciendo a Sancho Panza, se lo está diciendo a España, que está peleando con turcos, con protestantes, que está en 1001 batallas y 1001 sueños infundados, y que está dejando de roturar la tierra de Castilla, la tierra del interior, y que probablemente, si hubiera cambiado las prioridades, no fueran prioridades imperiales, de conquistas territoriales, de unificaciones confesionales, sino que roturara y cultivara la tierra, mejor le hubiera ido al país. Eso lo dice ya antes de los Ilustrados, lo dice el ama de Don Quijote. Como digo, es una frase que creo que anticipa la preocupación ilustrada por las prioridades que debería tener un gobierno para el fomento de la nación. Probablemente no fue hasta la Ilustración, cuando el mundo rural no salió de este bucle moral imaginativo y no se convirtió en un verdadero problema político, económico y social. Porque a los Ilustrados les dolía España y les dolía el campo, les parecía necesario hacer, o por lo menos intentar, una reforma de gran alcance del mundo rural español y por supuesto, en otros territorios. Porque hasta entonces los teóricos, los economistas, que había habido muchos, no se habían preocupado, no habían preocupado del campo, habían mantenido un silencio bastante denso en torno a las zonas rurales. Y probablemente ese silencio de los teóricos respecto al campo, pues había procedido de tres cosas que podríamos destacar. Una es la presencia de las doctrinas mercantilistas que habían puesto el acento, el hincapié en el comercio y en la industria, es decir, en lo que a ellos les parecía las dos actividades económicas de donde procedía la riqueza de las naciones, esa frase que después hablaría Adam Smith, de una inexistencia de un estímulo para que el campo produjera más. El campo estaba produciendo los mismos rendimientos que describían los teóricos romanos en sus libros de agronomía. Si vemos lo que producía el campo en el siglo, a principios del XVIII, y vemos los libros de Columela, veremos que los rendimientos eran iguales y que la población no ascendía, no se elevaba, con lo cual no había más bocas que alimentar, no había ese estímulo para que el campo produjera más. Y por supuesto una estructura enquilosada de la propiedad rural, una estructura llena de amortizaciones, de manos muertas, incluso en algunos países de servidumbre todavía de la gleba a lo largo del siglo XVIII. Quienes lean a Tolstoy verán que todavía en Rusia la servidumbre del campo existía jurídicamente. En verdad, todo esto, es decir, el silencio de los teóricos y esa despreocupación por el mundo rural, pues cambia a lo largo del siglo XVIII, pero no lo hacen los economistas, lo hacen los filósofos. Es curioso, pero hay que ir a la filosofía para que encontremos las primeras preocupaciones en torno al campo. Hay que ir probablemente a John Locke, que pasa por ser el padre del liberalismo moderno, que en su Tratado de Gobierno Civil de 1690 habla del estado de naturaleza, es decir, al estado de los seres humanos sin gobierno, y encuentra que el estado original del ser humano en el que nace, pues es un estado pacífico y armónico. La naturaleza es armónica, los hombres son armónicos, y de ahí se deriva la fraternidad entre los seres humanos.
Eso lo coge de otro filósofo inglés del principio del siglo XVII, de Richard Hooker, que dice que de la igualdad de los hombres procede la tendencia al amor fraterno entre ellos. Esto estamos construyendo poco a poco ese optimismo antropológico del siglo XVIII. En esto es muy diferente, por supuesto, de Thomas Hobbes, ¿no?, que escribió el Leviatán en 1651, que también habla de la naturaleza, del estado natural del hombre, y sin embargo lo encuentra como una selva de guerra continua, porque el hombre para Hobbes es un animal egoísta y conflictivo. Pero lo más importante de Locke, aparte de ese estado de naturaleza positivo, armónico, pacífico, es que defiende la existencia de unos derechos naturales. Ya lo habían defendido el movimiento de los niveladores en Inglaterra en la Guerra Civil de 1642-1649, pero Locke lo precisa. Y esto para el mundo rural y para lo que va a venir va a ser muy importante. Para Locke existen derechos naturales, es decir, no son derechos adquiridos, no son derechos históricos, son derechos que la naturaleza otorga al ser humano. Y son tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad. La propiedad es un derecho natural para Locke, va a ser un derecho natural para el liberalismo, y esto va a ser uno de los pilares básicos que va a organizar los movimientos de reforma del mundo rural en el siglo XVIII. El haber blindado la propiedad como un derecho natural. Un derecho de la propiedad privada, es decir, todo lo que no sea propiedad privada para Locke y para los liberales es antinatural, pues va a estar fundamentado y va a estar legitimado por un gran concepto que a los ilustrados va a ser casi sagrado, que es el trabajo. El trabajo. Los ilustrados están muy preocupados por el trabajo, de ahí que pongan a trabajar a los ociosos, a los transeúntes, y de España a los gitanos, y a todas estas poblaciones móviles y improductivas para ellos, y el trabajo y la herencia. Es decir, son los dos pilares básicos para que van a ser los anteojos con los que los ilustrados van a mirar el mundo rural. Y tiene Locke una frase muy hermosa donde justifica todo esto, y dice: aunque el agua que en la fuente mana pueda ser de todos, ¿quién duda que en el jarro es solo de quien la fue a sacar? Es una frase muy hermosa, pero es terrible en el sentido de que es la legitimación de la propiedad privada, es decir, el trabajo es la fuente que legitima la propiedad, y la propiedad es intocable. Una frase como esta, sobre todo la consideración de la propiedad como un derecho natural inalienable y perpetuo, es lo que da la vuelta y en muchos sentidos casi acaba, y digo casi porque no acaba del todo, con ese sentimiento utópico y nostálgico, con la mirada hacia atrás, que consideraba que el naturalismo primitivo era incompatible con la propiedad privada y que el campo, la naturaleza, era el ámbito del comunitarismo, por no decir el comunismo, ese primitivo y sentimental. Lo había dicho Tomás Moro, que un saltito atrás, y veamos que en 1516, en Utopía, Tomás Moro había dicho que todos los habitantes de la isla eran expertos en el trabajo del campo, que lo aprendían en las escuelas, que tanto las mujeres como los hombres trabajaban en el campo, cultivando el terreno, cuidando el ganado, talando árboles, que el trabajo en el campo era rotatorio, cada 2 años, que toda la población tenía que trabajar en el campo cada 2 años. No eran especialistas en el cultivo, todos debían ser especialistas en el cultivo del campo. Y para Tomás Moro, la agricultura proporciona todo lo necesario para el consumo autosuficiente, no hay propiedad privada de la tierra, el Estado es el propietario de la tierra y de los productos recogidos. Pero esto era una visión antigua, que ahora ya en el siglo XVIII, desde luego, cae de una manera casi estrepitosa. Propiedad y trabajo son los dos soportes de la preocupación filosófica ilustrada acerca del mundo rural. De hecho, el liberalismo, aunque a veces lo conectamos con el comercio y con las actividades
financieras, tiene una preocupación filosófica muy importante acerca del mundo rural. Viene asociado a la revalorización de la propiedad agraria. De hecho, Locke era un propietario guay, escribe para los guay. De ahí el surgimiento de esa primera fase del liberalismo, que es la fisiocracia. La fisiocracia, ese movimiento iniciado por un médico, François Quesnay, en su libro Cuadro Económico de 1758, que es el intento de racionalización de la actividad campesina. El campo para los fisiócratas, el gobierno de la naturaleza, es la única fuente de riqueza. No es el comercio, que es cambiar de sitio las cosas. No es la industria, que es cambiar de aspecto las cosas. Es la agricultura, que es la única fuente de riqueza porque es la que produce materialmente. Las actividades extractivas, que son las que hay que proteger, junto con la propiedad privada, que también hay que proteger, y junto con el impuesto territorial, que es lo que defienden los liberales, defienden los fisiócratas, que hay que poner, en vez de esa multiplicidad de impuestos que gravan las actividades comerciales, mercantiles y el tránsito de mercancías, como la verdadera fuente de riqueza es el campo, hay que gravar la propiedad del campo. Y se hacen monumentos documentales tan extraordinarios en España como el catastro de Ensenada, simplemente para poner un impuesto territorial que después no termina poniéndose, aunque nos ha legado a los historiadores un caudal de información maravilloso. Todos los ilustrados probablemente están preocupados por la situación del campo. No conozco a ninguno que no haya escrito algo alguna vez sobre la situación del campo y la necesidad de su reforma. Dos de las grandes preocupaciones de la ilustración europea son la natalidad y el fomento de la agricultura. Están enlazados. El país se está produciendo lo que se llama la revolución demográfica y hay que hacer también la revolución agraria y la revolución agrícola que debe acompañarla. Hay otros temas, por supuesto, el tema de la educación, que es el que también es la raíz ilustrada, que está muy enlazada también con la natalidad y con el fomento de la agricultura. Pero apenas hay ilustrado, como digo, que no escribe sobre estos temas. Y las sociedades económicas de amigos del país en España, que también tienen el hermoso nombre de sociedades patrióticas, porque de lo que se trata es del fomento de la patria chica, como ellos dicen, pero patria al fin y al cabo, pues tienen actividades en estos dos mundos, el mundo de la natalidad y el mundo del campo, que es dotar, por ejemplo, doncellas pobres, rurales, para que puedan casarse y tener hijos, y creación de escuelas rurales, donde se enseñe a hilar a las mujeres y a cultivar mejor el campo a los hombres. Por todas partes, en el siglo XVIII se encuentran libros sobre agricultura, a veces casi enmascarados con títulos engañosos. Ayer decía que había uno que a mí me seducía mucho, que es de un onubense, de Miguel Ignacio Pérez Quintero, que publicó en Sevilla en 1796, con este maravilloso nombre, Noches de Diciembre, y que parece poesía, pero no lo es, y con este subtítulo de Entretenimientos rústicos y conversaciones para la gente del campo, que tiene la ingenuidad de pensar que en cada noche, estas noches sobre el cual nos hablaba ayer, estas reuniones campesinas, pues leyeran cada noche un capítulo de su libro y allí, junto al fuego y junto a los juegos y junto a la práctica del rosario, pues también se pudiera aprender a innovar sobre los cultivos rústicos. Y otro libro que es del mismo autor, de Pérez Quintero, y que tiene este título que también me parece un título bastante significativo, que es El podador instruido. El arte de podar las viñas y talar los árboles con acierto, una obra inédita, no se publicó, está en el Archivo Histórico Nacional de 1799, y donde tiene frases como esta: yo defino al podador un hombre instruido teórica y prácticamente en el arte de cultivar los campos, y observador perpetuo de la naturaleza y de la virtud con que esta obra en la producción y vegetación de las plantas y en la formación, cocción y depuración de los jugos y sabias con que las alimenta y prepara para que fructifiquen.
careciendo el podador de estos conocimientos, no merece tal nombre. La naturaleza necesita muchas veces del auxilio del arte para consumar su intención y también para mejorarla. Percibirán ustedes este aire excesivamente teórico y optimista con que imagina la figura del podador, es decir, un podador que no solo va a estar armado de un cuchillo, de unas tijeras, sino que va a estar leyendo en un libro, porque para él la ciencia y la naturaleza y el campo pues deben estar fundidos. Es todo un aire muy dieciochesco, quizá otra vez ingenuo, pero claro, el podador que imagina este autor, Pérez Quintero, es un individuo de diseño literario, producto sutil de los despachos y de los gabinetes, pero probablemente poco apropiado para montar sobre él por los progresos de la economía nacional. Y sigue diciendo: si mereciendo la aprobación de usted, se refiere al rey Carlos IV, se estableciese su lectura en las escuelas de primeras letras de todo el reino, es decir, quiere que su libro de agricultura se imponga como libro de texto en las escuelas de todo el reino, que los niños aprendan a podar en todas las escuelas de España, haciendo los maestros que sus discípulos la aprendiesen de memoria y aún le explicasen semanalmente 2 lecciones, cuánto bien podría esperar en poco tiempo la nación con la erección de tantas cátedras de agricultura como son las escuelas, por unos medios tan fáciles como los expuestos. Ya que tenemos las escuelas, ya que van los niños, ya que son, cuando van, claro, un público cautivo, pues enseñémosle, obliguémosle a que aprendan de memoria cómo podar las viñas, y de eso se derivará el fomento de la nación. Sigue siendo ingenuo, pero bueno, hay más ingenuos, no solo es este. José Cadalso, por ejemplo, en sus cartas marruecas, pues describe a un propietario de tierras, honesto y cabal, según él, que dice que de lejanos países ha hecho traer instrumentos de agricultura y libros de su uso que él mismo traduce de extrañas lenguas, repartiendo unos y otros de balde a los labradores. Y que le reparte a los labradores libros e instrumentos de agricultura para enseñarles, para empujarles a la innovación de los cultivos y a la modernización del campo. Este es el labrador ideal, ¿no? Con una azada en una mano y con un libro en la otra. Pero con estas ingenuidades y con estas imaginaciones, pues se crean en la Europa del siglo XVIII cátedras de agricultura. Por ejemplo, en 1754 la primera cátedra en la Universidad de Nápoles se llamó Cátedra de Economía Política. En el siglo XVIII encontramos clases de agricultura para campesinos, como vemos, publicación de libros, misas dominicales como cátedra de agricultura. Los ilustrados también dicen que ya que los clérigos son poco productivos y tienen auditorios cautivos, pues que en vez de hablarles solo de Dios los domingos en misa, cuando terminen la misa, sigan los campesinos allí en la iglesia y que les impartan clases de agricultura. Es decir, vamos a aprovechar la infraestructura, vamos a aprovechar las costumbres, las inercias, y vamos a meter la innovación agraria en las mentes de los campesinos a través, en este caso, de misas dadas por los clérigos. No todo es tan ingenuo. En los Países Bajos, en Gran Bretaña, se dan pasos bastante efectivos para la innovación agraria, en eso que pomposamente se ha llamado revolución agrícola. Y en el siglo anterior, ese movimiento que ustedes conocen de la enclosura, de los cerramientos de heredades, pues ya habían puesto las bases para la lenta transformación de las actividades agrarias en un ámbito de modernización precapitalista. En España hay algunos individuos, como el propio Cadalso, que he mencionado, que son muy claros al denunciar que la agricultura que heredó el siglo XVIII en España dice estaba totalmente arruinada. Es decir, el concepto de ruina que tienen los ilustrados respecto al campo, en este caso en España. Y hay como individuos como jovellanos, que ponen el dedo en la llaga y que lejos de ingenuidades, porque Jovellano desde luego no es un individuo ingenuo, proponen algunas medidas para la reforma agraria. Es curioso que Jovellanos, que es poeta y dramaturgo, entre otras cosas, haya pasado al canon de la literatura española con una obra como el Informe sobre la Ley Agraria, que
no es una obra directamente literaria, aunque con la claridad dieciochesca de su prosa pues las han hecho modélicas. Y su diagnóstico de la situación del campo en España en el siglo XVIII era bastante clara, y sobre todo del camino que había conducido a esta situación de postración del campo en España. Dice: las guerras extranjeras distantes y continuas, que sin interés alguno de la nación agotaron poco a poco su población y su riqueza. Parece que estaba hablando otra vez del ama de Don Quijote. Las expulsiones religiosas, que agravaron considerablemente entrambos males. La protección privilegiada de la ganadería, que asolaba los campos. La amortización civil y eclesiástica, que estancó la mayor y mejor parte de las propiedades en manos desidiosas. Y por último, la diversión de los capitales al comercio y la industria, un efecto natural del estanco y carestía de las tierras, se opusieron constantemente a los progresos de un cultivo que, favorecido de las leyes, hubiera aumentado prodigiosamente el poder y la gloria de la nación. Tantas causas influyeron en el enorme desaliento en que yacía nuestra agricultura a la entrada del presente siglo. Creo que el diagnóstico es acertado y pone el dedo en muchas llagas que tenía el mundo rural en la España del siglo XVIII. Y frente a eso, lo que para Jovellanos habían sido algunos aciertos de las reformas borbónicas acerca de la agricultura, dice: la legislación, no solo más vigilante, sino también más ilustrada, fomentó los establecimientos rústicos en Sierra Morena, en Extremadura, en Valencia y en otras partes. Favoreció entonces el rompimiento de las tierras incultas, limitó los privilegios de la ganadería, restableció el precio de los granos, animó el tráfico de los frutos y produjo, en fin, esta saludable fermentación, estos clamores que, siendo para muchos una prueba de la decadencia de nuestra agricultura, son a los ojos de la sociedad el mejor agüero de su prosperidad y restablecimiento. La reforma agraria, la principal preocupación de Jovellanos en estos años. En el informe, Jovellanos se conduce con ideas claramente liberales, tendentes a minimizar la legislación de carácter agrario. Jovellanos dice que el campo está lleno de normativas y lleno de legislaciones que impiden hacer cualquier cosa a los labradores, y como liberal que se siente, quiere que el Estado reduzca la legislación, que no intervenga en esa materia, sino para reducir los obstáculos que impiden la actividad de los verdaderos agentes económicos. Y luego, como buen lector de Locke, que es Jovellanos, pues pone el acento, lo que decíamos antes, en la propiedad y en el trabajo. Y hablando de la propiedad y hablando del trabajo, pues hace un alegato a lo que él cree que es muy necesario ya en la España de fines del siglo XVIII y que tantos problemas le va a acarrear, que es la desamortización de los baldíos municipales, al menos, no muchos de los eclesiásticos, pero sí de los municipales, y su salida al mercado de la propiedad. El problema del campo español, según Jovellanos, es que no ha modernizado en absoluto su estructura de la propiedad agraria. Como dice en su informe sobre la reforma agraria, dice: estas reflexiones bastan para demostrar a vuestra Alteza, que sigue siendo Carlos IV, la necesidad de acordar la enajenación de todos los baldíos del reino, es decir, tierras de comunes, tierras de propios, que no se podían enajenar. ¿Qué manantial de riqueza no abrirá esta sola providencia cuando, reducido a propiedad particular tan vastos y pingües territorios, y ejercitada en ellos la actividad del interés individual, se pueblen, se cultiven, se llenen de ganados y produzcan en pasto y labor cuanto puedan producir? La desamortización, que no se llevará en serio hacia adelante, como ustedes saben, ya en el régimen liberal a partir de 1835. Propiedad y trabajo, esas son las claves. Claro que junto a estas ideas de talante liberal y fisiócrata, los avances de la economía capitalista que se producen en el siglo XVIII, y sobre todo después de la revolución industrial, renuevan su contrario, su contradicción, como decíamos antes. Es decir, la fisiocracia y el liberalismo acaban un poco con la nostalgia de tiempos mejores antiguos y comunitarios, pero no del todo, porque ya pensadores como Mably o Rousseau, Rousseau en el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad de los hombres, pues habían criticado la propiedad privada
y ustedes conocen bien esa corriente que se dio en llamar socialismo utópico, que volvería su mirada, ya entrado sobre todo el siglo XIX, hacia una estructura de la sociedad basada en pequeñas comunidades autogestionadas de naturaleza rural, tales como los fanasterios de los que habló Charles Fourier. En el discurso de la ciencia y de las artes, Rousseau también hablaba de un tema otra vez moral, es decir, el conflicto entre progreso y ruralidad era para Rousseau también de carácter moral, porque Rousseau había asegurado que el desarrollo de la civilización y de la urbanización no habían alejado a los hombres de la virtud. Para Rousseau no era equivalente el progreso de la ciencia, de la técnica, y de la urbanización y de la civilización y el progreso de la moralidad. Los hombres habían alejado de la virtud, solo podían encontrar la virtud en el campo, en la naturaleza, que es lo mismo que dirá en el Emilio, ese tratado de educación que está detrás de algunas de sus obras literarias. Porque nos equivocaríamos, y voy terminando, si pensáramos que la atención de la Ilustración hacia el campo y hacia la naturaleza se agota entre filósofos, políticos y economistas. También el arte y la literatura dieciochescas se llenan de referencias agrarias. Hasta ahora el campo, la naturaleza o el paisaje, del que tanto se ha hablado hoy, el paisaje cuando había aparecido en las pinturas renacentistas o barrocas, no pasaban de ser puramente esqueletos imaginativos. Ustedes ven cuadros como la Gioconda, hay un paisaje detrás, pero ese paisaje no existe, ese paisaje está en la cabeza de Leonardo, no tiene una textura natural. Sin embargo, partiendo de la escuela holandesa del siglo XVIII, va a llenarse de campos cultivados o sin cultivar, se va a encontrar con naturalezas envolventes que llenan los cuadros, incluso cuando hay retratos de por medio. Si pensamos en Gainsbourg o en Watteau, este cuadro de Jean-Antoine Watteau, en Peregrinación a la isla de Citera, que está en el Museo del Louvre, pues vemos que los retratos de los seres humanos van empequeñeciéndose en favor de una naturaleza, de un campo que lo domina todo, que lo gobierna todo, que lo ilustra todo. O Gainsbourg, este cuadro del matrimonio Andrew, ven ustedes los campos cultivados, las gavillas, ¿no?, de las espigas. Es un retrato, pero el protagonista verdadero del campo, del cuadro es el campo, en este caso un campo ordenado, un campo que produce. Y ese es el siglo XVIII el que está poniendo de moda otra vez el campo, otra vez la naturaleza, en todos los ámbitos de la vida intelectual. O en Goya, Merienda en el campo, este cuadro que está en Múnich y que ven ustedes también que los personajes están envueltos en un campo frondoso con montañas al fondo. Después hablaremos un poquito de las montañas. Pero no solo la naturaleza está de moda en la literatura, en el arte, también lo está en la literatura. Irrumpe en el mundo literario con una fuerza extraordinaria. Hay novelas como Robinson Crusoe, de Defoe, donde la naturaleza, donde la lucha del hombre por dominarla y por sobrevivir, la supervivencia. Los clásicos decían que la economía era el arte de la supervivencia. Bueno, pues en Robinson Crusoe el protagonista es esa lucha entre el hombre y la naturaleza. Pero es Rousseau también el que pone de moda la naturaleza en el mundo de la literatura. Hablamos mucho del Rousseau, del Emilio, del Rousseau del contrato social, pero hay un Rousseau probablemente más relevante y que tiene más consecuencias, que es el Rousseau novelista, y donde la naturaleza se pone por primera vez en primer plano. En un primer plano sentimental, porque lo que está ahora surgiendo es la novela sentimental, y el campo ríe y llora por los amantes. De ahí el panteísmo, ahora lo vamos a ver, hay solo un paso. En su nueva Eloísa, o como en el Pablo y Virginia de Bernardín de Saint-Pierre, en el Werther de Goethe, la naturaleza comparte sentimentalidad y casi mística con los amores de los personajes. Vamos a ver una frase o un párrafo del Werther de Goethe y veremos ese sentimiento panteísta frente a la naturaleza. Dice: cuando los vapores de mi querido valle suben hasta mí y me rodean,
y el sol en la cima lanza sus abrasadores rayos sobre la punta del bosque oscuro e impenetrable, y tan solo algún dardo de fuego puede penetrar en el santuario, tendido cerca de la cascada del arroyo. Sobre el menudo y espeso césped descubro otras 1000 hierbas desconocidas, cuando mi corazón siente más cerca ese numeroso y diminuto mundo que vive y se desliza entre las plantas, ese hormigueo de seres, de gusanos, insectos, de especies tan diversas de formas y colores. Siento la presencia del Todopoderoso que nos creó a su imagen y el hálito del amor divino que nos sostiene, flotando en un océano de eternas delicias. Esta es la esencia del panteísmo. Está hablando de amor y está hablando de religión y está hablando de naturaleza y probablemente todo es lo mismo. Si ven ustedes la novela picaresca del siglo anterior, era fundamentalmente urbana. Ustedes en León lo saben bien porque han leído La pícara Justina, pero ahora son argumentos campestres los del siglo XVIII. Y cuando la novela triunfe definitivamente en el siglo XIX, la vida rural se habrá convertido en un marco privilegiado. Si leen ustedes a Genet, si leen a Cumbre Borrascosa, si leen a Madame Bovary, verán que el amor de los argumentos están inmersos en un mundo profundamente rural, el mundo del campo. Se ponen de moda los paisajes de montaña, lo hemos visto ahí en el cuadro de Goya, lo vemos en Rousseau, que al fin y al cabo era de Ginebra, estaba al lado del Mont Blanc. Se ponen de moda nuevos paisajes, que no son ya los paisajes antiguos, son nuevos paisajes que son positivos, las montañas y las playas, que eran sitios inhóspitos, sitios donde no se podía ir, sin embargo, comienzan ahora a vincularse al ocio, al viaje, al aire libre, y comienzan a florecer como paisajes de extraordinario atractivo, estético y vital. Es decir, los paisajes se multiplican, y con el redescubrimiento del litoral en el siglo XVIII, las poblaciones y los equilibrios poblacionales se invierten. Hasta ahora la España vaciada era en muchos casos la del litoral, y sin embargo el interior de la península estaba más densamente poblado, mientras que a partir del siglo XVIII se produce el primer gran éxodo rural. Hablábamos, Natalia, del éxodo rural de las últimas décadas. Probablemente es un fenómeno que se va produciendo ya desde el siglo XVIII, donde las costas comienzan a poblarse y el interior comienza a despoblarse. Ese problema de la España vacía o de la España vaciada ya fue tratado por Jovellanos, que afirmó que los países más ricos en baldíos son al mismo tiempo los más despoblados, y que en ellos la falta de gente y por lo mismo de jornaleros hace muy atropelladas y dispendiosas las operaciones de sus inmensas y mal cultivadas labranzas. Hay que poblar, porque del poblamiento vendrá el cultivo y vendrá la riqueza. Los países despoblados son siempre los más pobres. Es una afirmación de la Ilustración. Y por tanto, de ahí la necesidad de la fundación de nuevas poblaciones. Las de Bogavila y en Sierra Morena son las más famosas, pero hay muchas, y también la necesidad de impulsar estrategias para fijar la población en el campo. Y termino. Hoy que estamos sufriendo el mismo problema, el problema de la España vacía, de la España vaciada, y seguimos estando seguros de que los territorios menos poblados son los territorios más pobres, y que se ceba además en una población recientemente envejecida, pues quizás las reflexiones de Jovellanos, quizás las reflexiones de la Ilustración resintieron lo que ellos definieron como el amor a la patria o el fomento de la nación, pues nos puedan servir también para enfocar de una manera más certera y más lúcida estos problemas y para tratar de solucionarlos. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al profesor Juan José de Lara. Le agradecemos esta conferencia que sirve de cierre, de broche, con esa mirada desde la historia y que también pues, indica esa interdisciplinaridad de la que hemos hablado, que es justo una de las características de estos seminarios. Filólogos, personas que estudian la etnografía, las tradiciones, la oralidad y, como no, claro, la historia, fundamental. Entonces yo creo que ha sido un acierto el cerrarlo con este repaso y ver
que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como bien claro ha dicho con esas palabras finales. Bueno,